Todo el día, Nancy estuvo desconcertada. Hoy recibió una noticia inesperada: le habían dejado en herencia un establo que se encontraba en un pueblo. La notificación llegó directamente a su trabajo, lo que la dejó en estado de shock. Durante varios minutos, leyó el documento una y otra vez, tratando de asimilar que, en cuestión de minutos, se había convertido en propietaria de un pequeño terreno y además con vacas. La herencia venía de su abuelo, con quien no había tenido contacto durante muchos años. Debido a que sus padres se divorciaron cuando ella aún era una niña, sus lazos con los familiares de su padre prácticamente se rompieron. Por ejemplo, con el abuelo Bruce, quien ahora le había dejado el establo, en toda su vida no había pasado más de 5 veces. Nancy pensaba que nadie la recordaba, ya que su padre había formado otra familia y había tenido más hijos. Sin embargo, su abuelo no solo la recordaba, sino que también había decidido hacerla su heredera. Gracias, susurró conmovida Nancy en su mente. ¿Vas a seguir mirando al vacío o, tal vez, podrías ayudarme a ponerle una inyección? Le preguntó sin malicia una colega. Abigail sostenía en brazos a un enorme gato pelirrojo que ya había dejado varias marcas de arañazos en sus manos. Lo siento, ya voy, respondió Nancy apresuradamente, guardando el documento en su bolso. Trabajaba como asistente de veterinario en una clínica y no podía permitirse andar con la cabeza en las nubes, ya que era responsable de la vida y la salud de sus pacientes de 4 patas. Ahora tenía que sujetar al inquieto felino para que su colega finalmente pudiera administrarle la inyección. Cuando Nancy regresó a casa, su esposo ya estaba allí. Sin perder tiempo, le contó sobre la herencia. La reacción de Oliver fue, por decirlo suavemente, extraña. Estalló en una larga carcajada y tardó un rato en poder hablar. ¿Ahora serás la reina de las vacas?, preguntó sin intentar ocultar su sonrisa burlona. ¿Y qué tiene de gracioso?, frunció el ceño Nancy. Creo que debería estar agradecida de que al menos pensaran en mí. Ay, ojalá te hubieran dejado algo normal, murmuró Oliver. Un coche, por ejemplo, o una casa grande. Pero bueno, mira de qué te alegras. Hasta da vergüenza contarle a alguien que mi esposa ahora es dueña de un establo. Nancy solo sacudió la cabeza y se fue a la cocina. No estaba de acuerdo con él en absoluto y no veía nada vergonzoso en el establo. A la mañana siguiente, su esposo contaba la historia entre risas en su trabajo, una agencia inmobiliaria en la que llevaba varios años. A su alrededor se reunió un pequeño grupo de colegas que escuchaban el relato con sonrisas divertidas. Cuando la gente empezó a dispersarse, se le acercó una mujer elegante con el cabello corto. Se llamaba Rachel y también trabajaba en la agencia. Revisé la propiedad que me enviaste ayer, dijo con una sonrisa burlona. No esperes comentarios positivos del tasador. Oliver asintió. No tenía esperanzas de que aquel establo tuviera algún valor. Echó un vistazo alrededor y, al darse cuenta de que estaban solos en la oficina, Rachel rápidamente se movió de su silla y se sentó sobre sus piernas. Él la rodeó por la cintura con el brazo. ¿Y qué hay del terreno?, preguntó Oliver. Los ojos de Rachel brillaron con picardía. Esa sí que es una buena pregunta. Si se vende el terreno, se puede sacar un buen dinero, le guiñó un ojo la rubia. Oliver sonrió con satisfacción. Esa mujer tenía un increíble instinto para los negocios. Fue precisamente por eso que se conocieron, cuando ambos trabajaron en la venta de una propiedad. Oliver se encargaba de encontrar compradores, mientras que Rachel hacía las tasaciones. La pasión entre ellos surgió como una chispa.
Al principio, solo se veían los fines de semana en hoteles. Luego, la relación avanzó y se convirtieron en amantes de manera oficial, aunque con mucho sigilo, ya que nadie en la oficina sospechaba nada. «No me digas que ya encontraste un comprador», bromeó Oliver. «Tal vez sí», respondió ella con coquetería. Rachel, en efecto, había encontrado un interesado, el dueño de una cadena de hoteles. Aunque la casa en el terreno estaba en ruinas, ofrecía una vista impresionante del río, lo que de inmediato atrajo al cliente. Fue precisamente la ubicación lo que cautivó a Carl Griffin. Como Rachel ya había iniciado negociaciones con él, le envió una foto del terreno. Al empresario le gustó de inmediato, pues aquel lugar le recordaba a la casa donde vivió con su primera esposa. Cassandra había estado enferma durante años. Luchó contra su enfermedad hasta que, finalmente, falleció, dejando a Carl solo con su hijo pequeño, Alex. Esa pérdida marcó profundamente a Carl. Durante un tiempo, dejó de lado sus negocios y apenas salía de casa. Pero con los meses, aprendió a vivir de nuevo, sobre todo porque tenía un motivo para seguir adelante. Un par de años después, Carl se volvió a casar. Su nueva esposa se llamaba Wendy y era completamente distinta a Cassandra. Altiva e impulsiva, era la total opuesta de su dulce y tranquila antecesora. Con su hijastro, Wendy no logró llevarse bien. Como los niños perciben el falso cariño con facilidad, Alex pronto se dio cuenta de que su madrastra solo fingía ser amable, cuando en realidad era una verdadera arpía. La segunda esposa de Griffin constantemente encontraba excusas para reprender al niño y hacía todo lo posible por distanciarlo de su padre. Le molestaba que Carl pusiera a su hijo por encima de ella. Por eso, Wendy quería que Carl se decepcionara de su hijo y lo enviara a algún campamento o internado lo más lejos posible y por el mayor tiempo posible. «Eres la mejor», dijo Oliver con entusiasmo, anticipando un trato exitoso. Solo le quedaba convencer a su esposa. «¿Me lo deberás?», le guiñó un ojo su amante, levantándose con un movimiento ágil. Rachel se marchó rápidamente a trabajar, mientras Oliver la siguió con la mirada por un largo rato. «¡Qué mujer! Nada que ver con mi torpe esposa», pensó. Esa noche, mientras cenaban, Oliver sacó el tema de lo beneficioso que sería vender el establo. Expuso varios argumentos sobre lo poco rentable que era mantener animales en ese momento y lo mucho que perdería si decidía dedicarse en serio a ello. Nancy lo escuchaba en silencio. Todo su ser se resistía a esa idea. Sentía que vender la herencia era traicionar la memoria de su abuelo, con quien, aunque no fue cercana, siempre lo respetó profundamente. Además, continuó su esposo, «conozco a alguien que ya está listo para hacerte una oferta muy atractiva. Si no haces tonterías, podríamos vender tu herencia en los próximos días». Esa prisa la hizo desconfiar aún más. Ni siquiera había tenido tiempo de asimilar que ahora tenía un establo, y su esposo ya quería arrebatárselo. «No, Oliver, así no funciona», dijo Nancy, negando con la cabeza. «No estoy lista para vender nada». «Y no creo que algún día lo esté», pensó, pero no lo dijo en voz alta. Recientemente, había estado investigando y descubrió que en el establo aún quedaban varias vacas. Tras la muerte de su abuelo, unos vecinos bondadosos no dejaron que los animales se quedaran sin cuidado, se hicieron cargo de ellos y, a cambio, tomaban un poco de leche. A Nancy le pareció un sistema justo. «¿Cómo que no estás lista?», frunció el ceño su esposo. «¿Qué tontería es esta? Estamos hablando de mucho dinero». «Oliver, no todo en la vida se mide con dinero», respondió evasivamente,
y con eso la conversación terminó. Oliver estaba decepcionado. Estaba seguro de que su esposa, como siempre, cedería, pero esta vez inesperadamente decidió mostrar carácter. Al día siguiente, casi al final de su turno, cuando Nancy ya se preparaba para irse, un hombre apareció en la clínica veterinaria. Como no llevaba ninguna mascota con él, ella supuso que quería comprar algo. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con su sonrisa habitual, la misma con la que recibía a todos los clientes. Busco a Nancy Brown, dijo el desconocido. La tiene justo enfrente, respondió ella con una sonrisa, ajustando la placa con su nombre en el uniforme. Me llamo Carl, hablé con su esposo sobre la compra del terreno en el pueblo, pero él me dijo que está en contra de la venta, así que estoy aquí para intentar convencerla. Nancy abrió los ojos sorprendida. Pensaba que el asunto ya estaba resuelto, que todos se habían conformado con su deseo de quedarse con la herencia. Oliver, ¿por qué nunca me escuchas?, pensó, sintiendo frustración por su esposo, que no había rechazado al potencial comprador. Tuvo que repetir educadamente todo lo que había explicado a Oliver el día anterior. Sin embargo, a diferencia de su esposo, Carl Griffin la escuchaba con calma, sin interrumpirla, aunque también estaba en desacuerdo con su decisión. Entonces, si lo entiendo bien, la razón de su negativa se debe principalmente al deseo de conservar el establo, aclaró diplomáticamente el empresario. Nancy asintió. Entonces hagámoslo de esta manera, se animó Carl con su idea. Yo organizaré el traslado de los establos a otro terreno. Por supuesto, me aseguraré personalmente de que los animales estén bien cuidados, y usted solo me vendería el terreno. Nancy se quedó pensativa. La nueva oferta ya parecía mucho más atractiva que la anterior. Todos los gastos del traslado de los animales los asumiré yo, continuó el empresario. Créame, no necesito el establo, solo quiero comprar el terreno con una vista hermosa al río, y estoy dispuesto a pagar bien por ello. La compra ya se había convertido para Carl en una cuestión de principios. No pensaba retroceder. En todos sus negocios, Carl estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. No importaba si se trataba de negocios, vida personal o una compra, siempre iba hasta el final. Nancy lo miró detenidamente. Carl Griffin no parecía un estafador que intentara engañar a alguien. Le parecía que hablaba con sinceridad, honestidad, así que decidió aceptar la oferta. Además, vivir en la casa de su abuelo nunca había sido una opción para Nancy, ni siquiera la había considerado como una posible casa de verano. Y con el dinero que recibiría por la venta, podría construir nuevos establos, incluso mejores y más sólidos que los anteriores. Está bien, acepto la venta, suspiró Nancy, y luego estrecharon las manos. Como Carl ya tenía todos los documentos consigo, el contrato de venta se firmó directamente en la clínica veterinaria. Nancy ni siquiera sintió remordimientos por su difunto abuelo. Después de todo, él le había dejado los establos, no la casa, que, por cierto, estaba en ruinas y necesitaba reparaciones urgentes. De regreso a casa, Nancy sonreía. Todo parecía estar saliendo perfectamente. Después de la venta, los animales recibirían un nuevo hogar, y en el lugar de la antigua casa en ruinas crecería una nueva, donde viviría otra familia, que sería feliz a su manera. Este trato trajo alegría a otra mujer, que hablaba por teléfono con su amante. No sé qué le dijiste, pero tu esposa finalmente vendió el terreno, se rió Rachel, quien había recibido un buen porcentaje de la venta y ahora estaba muy satisfecha. Finalmente se arrepintió, suspiró Oliver. ¿Y cuánto costó? No estoy lista para vender el terreno, decía yo,
el diplomático natural, comentó el hombre sin mucha modestia. Siguieron conversando un par de minutos más por teléfono, hasta que Oliver escuchó la puerta abrirse y a su esposa entrar. Entonces, para no ser descubierto, rápidamente se despidió de su amante y regresó a su papel de esposo fiel. Nancy le contó sobre el trato, y él hizo como si la noticia lo sorprendiera, diciendo que era la primera vez que oía algo así. Sin embargo, la transacción no hizo feliz a todos. Wendy, que escuchaba a su esposo, sonreía amablemente, pero por dentro estaba furiosa. ¿Para qué queremos esta casa? Es un largo viaje hasta allí, y esos molestos lugareños. Pensaba la segunda esposa de Carl. Cuando escuchó lo de mover el establo, casi no pudo contener la risa. Ya no sé qué hacer, seguía pensando Wendy. Imagínate lo bien que estará cuando traiga a Alex a esta casa, pensaba el empresario soñador. Aire fresco, el río, la naturaleza, las vistas le encantarán. Además, creo que voy a poner un campo de fútbol cerca para jugar con mi hijo. Y por la mañana podremos ir a pescar. Sí, qué buena idea, sonrió Wendy a través de sus dientes. Ella sabía muy bien que no podía oponerse por ahora a la voluntad de Carl, y que no valía la pena protestar, especialmente cuando él soñaba tan fanáticamente con todo eso. Solo no le digas nada a Alex por ahora, pidió su esposo. Quiero sorprenderlo. Wendy asintió. Cuando él se fue a otra habitación, ella finalmente pudo borrar la falsa sonrisa de su rostro. Mejor me hubiera comprado un coche nuevo, murmuró Wendy con desdén. Ya llevo 2 años con el viejo, y a él no le importa. Después de hablar con su esposo, llamó a una amiga para desahogarse y liberar toda la irritación acumulada. Carl no perdió tiempo con la construcción de la nueva casa, y por lo tanto, después de esperar el próximo fin de semana, se dirigió al pueblo. Le sugirió a su esposa que fuera con él, pero Wendy, de manera táctica, se negó. El empresario se puso en contacto con el constructor para discutir el proyecto de la casa y el traslado del establo, e incluso contrató a algunos trabajadores para que comenzaran a derribar la casa vieja. Sin embargo, Carl Griffin nunca llegó a su destino. Los trabajadores contratados lo esperaron durante varias horas y pronto comenzaron a alarmarse. Resultó que Carl había sufrido un terrible accidente. Cuando estaba girando hacia el pueblo, un conductor ebrio lo embistió a toda velocidad. El culpable no sufrió nada, ni siquiera un rasguño, pero el empresario se golpeó gravemente en la cabeza. Además, el cristal de su automóvil se rompió y los fragmentos cayeron directamente sobre él. Carl fue llevado urgentemente al hospital para una operación de emergencia. Varios médicos lucharon por su vida. Durante un tiempo, lograron estabilizar su estado, pero unas horas después cayó en coma. Wendy, que llegó rápidamente a la clínica, estaba atónita. Recibió una llamada de los constructores que no habían podido esperar al cliente. ¿Entonces no se ha comenzado con el trabajo?, preguntó la esposa del empresario. No, solo discutimos algunos detalles, respondió el constructor, y la decisión final sobre el proyecto debía tomarla Eloy. Los ojos de Wendy brillaron con astucia. Se repuso del shock rápidamente y empezó a comprender. Toda esta situación le convenía. Saben, justo antes del accidente hablé con Carl, estaba inventando excusas mientras hablaba con él. Y me dijo que había cambiado de opinión sobre construir la casa, y que en realidad quiere vender el terreno, así que ya no necesitamos sus servicios, dijo con una sonrisa. Luego, giró sobre sus tacones altos y se apresuró a salir del hospital. Ahora, la casa en el pueblo y el corral adyacente cayeron en las garras de Wendy.
Ella inmediatamente se puso en contacto con Rachel para revenderlo. Aunque la tasadora se sorprendió por la rapidez de la transacción, en realidad no le importaba el destino de ese terreno. Solo le preocupaba su comisión, que ahora podría aumentar aún más. Wendy incluso organizó para que derribaran el corral. Cuando la heredera se enteró de todo, el proceso ya había comenzado. Los trabajadores ya estaban en acción y las máquinas especiales estaban trabajando. Nancy recibió una llamada de una vecina preocupada por el destino de las vacas. ¿Qué significa que lo derribaron?, exclamó, sorprendida, la antes tranquila y equilibrada heredera. No puede ser. Carl me prometió que solo las trasladarían a otro lugar. Querida, ¿de verdad piensas que te estoy mintiendo?, dijo la vecina con voz triste. Ahora mismo estoy viendo cómo unos tipos destruyen todo. Tú misma puedes venir y ver por ti misma. Nancy pidió permiso en el trabajo y se dirigió al pueblo de inmediato. Cuando llegó, la recibieron ruinas y algunas vacas que deambulaban solas. Se sintió tan herida que no pudo contener las lágrimas. Lo único que pudo hacer para salvar a los animales fue repartirlas entre los vecinos. De esta manera, al menos las vacas no morirían ni correrían el riesgo de ser atropelladas si se desvían hacia la carretera. Gracias por la vaca, hija, agradecieron los vecinos. Si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Nancy asintió. Le agradó recibir al menos ese apoyo. Normalmente, los lugareños no eran muy amigables con los de la ciudad, pero con ella se mostraron de una manera especialmente cálida. Esto se debía en gran parte al hecho de que su abuelo Bruce era muy querido y respetado por todos. Siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, era conocido por su bondad, por lo que su nieta también recibió ese mismo trato. Nancy regresaba a casa decepcionada. Lamentaba profundamente haber confiado en el empresario, pues él la había engañado vilmente. Lo más probable es que Carl ni siquiera hubiera pensado en cumplir su promesa, simplemente la había engañado para quedarse con un buen terreno. ¡Qué tonta soy! Nunca más le creeré a un desconocido, pensaba, tensa. No sé dónde encontraste a este empresario, pero resultó ser un verdadero sinvergüenza, dijo con reproche cuando vio a su esposo. Le contó todo lo que había sucedido ese día. Oliver no prestaba mucha atención a sus palabras, pues todos sus pensamientos estaban centrados en Rachel, con quien pensaba pasar esa noche. Nancy debía hacer guardia en la clínica veterinaria toda la noche, así que su esposo ni siquiera se preocupaba por ella. Pero, para su sorpresa, ella regresó a casa. Ahora tenía que hacer algo, ya que la habitación del hotel estaba reservada y la amante se dirigía precisamente allí. Sí, una situación difícil, murmuró Oliver, mirando furtivamente la hora. ¿Situación difícil?, preguntó indignada su esposa. ¿Eso es todo lo que puedes decir? Te recuerdo que fuiste tú quien me presentó a este Carl. Si me hubieras escuchado cuando te dije que no quería vender nada, esto nunca habría pasado. Ahora Oliver se tensó. Siendo una persona vanidosa, no soportaba que le hablaran de esa manera. ¿Quieres decir que todo esto es culpa mía?, comenzó a enfurecerse. Si no hubieras estado tan desinformada, habrías entendido que te estaban engañando. Y ahora no vengas a echarle la culpa a otros. Nancy se sintió herida por sus palabras. Esperaba que su esposo la apoyara, pero en lugar de eso, solo discutieron. Se fue a su habitación y escuchó cómo la puerta de entrada se cerraba de golpe. Miró la hora, frunció el ceño. ¿A dónde se habrá ido a estas horas?, pensó, pero como estaba molesta con su marido, no le envió un mensaje y simplemente se acostó a dormir.
Mientras tanto, Wendy había encontrado un nuevo comprador para el terreno. No fue difícil, ya que la vista realmente era espectacular y a nadie le molestaba la ruina que quedaba del antiguo hogar. Ya frotaba sus manos anticipando lo que venía. Quería cerrar el trato lo más rápido posible para quedarse con el dinero. Aunque estaba casada con un hombre rico, Carl no solía derrochar dinero. Mantenían un nivel de vida bastante digno, pero las cosas caras o los costosos adornos no eran frecuentes, ya que el empresario no solía comprarlos para ella. Y Wendy deseaba esto más que nada, sobre todo cuando muchas de sus amigas ya lo tenían. Ya se imaginaba cómo una suma redonda llegaría a su cuenta y ella la gastaría de inmediato en su tienda favorita. Wendy solía llamar al médico tratante de Carl para saber cómo estaba su esposo. No quería ir ella misma, ya que odiaba la atmósfera del hospital y además los pacientes siempre se sentían deprimidos, por lo que Wendy se limitaba a hacer llamadas. Mientras su esposo permanecía en coma, los médicos no podían decir nada concreto. Entonces, Wendy decidió que él ya no se recuperaría y comenzó a actuar tranquilamente en su nombre. Ya no le preocupaba que su marido no despertara, no se imaginaba que sería demasiado. Wendy, ¿cuándo vamos a ver a papá?, preguntó Alex, tirándole del borde de su vestido. La madrastra solo suspiró. El niño le hacía esta pregunta casi todos los días, lo que ya la estaba empezando a molestar. Alex, en cuanto se pueda, le respondió con indiferencia. Deja de preguntarme lo mismo, mejor ve a hacer tus deberes. Wawandi giró al niño y lo mandó a su habitación. Por su parte, Nancy estaba pasando por un mal momento debido a la situación con el cobertizo de las vacas. Ella amaba su trabajo y siempre se la veía sonriendo, pero en los últimos días se sentía decaída, sumida en sus pensamientos. Ahora lamentaba no solo la pérdida del cobertizo, sino también el dinero que no logró obtener. Resultaba que Carl simplemente la había engañado y eso tenía que resolverse. Pero Nancy, que se encontraba en una situación así por primera vez, ni siquiera sabía a dónde acudir. Su estado no pasó desapercibido para el jefe veterinario, quien le preguntó directamente qué le pasaba. Gregory ya era un hombre mayor, lo que significaba que tenía una rica experiencia de vida. Como la atmósfera en su pequeño equipo era amigable, Nancy solía compartir sus problemas con él, y esta vez no fue la excepción. Le contó todo sin reservas. Bueno, lo primero que deberías hacer es hablar con esa persona directamente, dijo el veterinario, refiriéndose al empresario. Nancy suspiró. Después de todo lo que había pasado, lo último que quería era ver a Carl. Sí, probablemente tenga razón, reconoció Nancy con reticencia. Parecía que tendría que hacerlo. Gregory la miraba con desconfianza. Él sabía que su esposo la engañaba. Lo había visto varias veces con Rachel y no dudaba de su relación amorosa. El veterinario sentía que su esposo no la hacía feliz, por lo que cada vez lo detestaba más. Pero ¿cómo decírselo a Nancy, que ya estaba atravesando una situación difícil? Respetaba mucho a su colega, por lo que se preocupaba por sus sentimientos. Aunque ya no podía seguir en silencio, no podía dejar que ese miserable siguiera engañando a una persona tan buena como Nancy. ¿Sabes, Nancy? Creo que deberías salir a distraerte un poco, dijo el hombre mayor. ¿Y a dónde voy?, sonrió ella. Podrías ir al nuevo café que acaban de abrir en la calle de al lado, sugirió el veterinario. Él mismo lo había visto frecuentemente, por lo que decidió confiar en el destino. Si eso era lo que el destino tenía preparado, Nancy seguramente los vería y sacaría sus conclusiones. No sé, no estoy tan segura, dijo ella dudando.
Ve, siguió insistiendo el jefe. Hacen un café maravilloso, sabes que te encanta tomarlo aquí en litros. Seguro te gustará. Nancy sonrió, prometiendo que lo haría. Además, el café estaba realmente a solo unos minutos caminando desde su trabajo. Después de su turno, lo hizo. Un cappuccino, por favor, y... Estaba a punto de decir tiramisú, cuando de repente vio a su esposo. Oliver estaba cómodamente reclinado en el sofá, conversando animadamente con una mujer desconocida. La tenía tomada de la mano, y en el siguiente momento se inclinó y la besó en el cuello. ¿Algo más?, preguntó el camarero. Nada, solo un vaso de agua, respondió Nancy en voz baja, sin dejar de observar a su esposo. A medida que pasaba el tiempo, sus dudas desaparecían cada vez más. Estaba segura de que Oliver estaba pasando el tiempo con su amante. Tal vez por eso Gregory me insistió tanto en que viniera aquí, pensó Nancy y negó con la cabeza. Mientras trataba de calmarse, la pareja se comportaba cada vez más de manera desinhibida. En algún momento, Nancy no pudo más y, tomando el vaso, se acercó a ellos. Así que te retrasas en el trabajo, dijo ácidamente, mirando fijamente a su esposo. Oliver se sorprendió por el encuentro. Nancy, dijo, con los labios temblorosos, apartando inmediatamente su mano de Rachel. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Eso importa, respondió ella. Créeme, no es lo que piensas, comenzó a defenderse Oliver. Rachel y yo solo somos compañeros de trabajo. Ella se enganchó el vestido con la silla, por eso me agaché para ayudarla. Eso sonó tan ridículo que Nancy se enfureció aún más. Su marido seguía balbuceando excusas, cada vez inventando más mentiras. Para terminar con todo, ella echó el vaso de agua sobre él de manera repentina. Fue tan inesperado que la amante no pudo evitar gritar. Entonces, Nancy lanzó el vaso hacia ella. Sin embargo, Rachel recibió incluso más agua porque Nancy no calculó bien la fuerza y, junto con el agua, el vaso también la golpeó. «Estás completamente loca», gritó la amante, sacando rápidamente su espejo de bolso para retocar el maquillaje. «Agradece que no pedí el café», respondió Nancy fríamente, y luego, girándose hacia Oliver, añadió. «No vuelvas a casa. Estoy segura de que tienes un lugar a donde ir». «Nancy», dijo su esposo, pero ella levantó la mano, pidiéndole silencio. «Mañana presentaré la demanda de divorcio», dijo con firmeza, y luego salió a la calle para que esos dos no pudieran ver sus lágrimas. Lo último que quería era mostrar su debilidad a ese traidor y su amante. Como no tenían hijos, el divorcio debería ser rápido. Eso la alegraba especialmente, porque después de todo esto, Nancy no quería ni siquiera llevar el apellido de un infiel. Le dolía profundamente. Se había entregado por completo a Oliver, y él la había traicionado tan cruelmente. Recordando cuántas veces él mintió sobre quedarse en el trabajo o ir a un viaje de negocios, le daban asco sus palabras. Ahora, en cada una de ellas solo veía un vil engaño. En algún momento, Nancy se dio cuenta de que en esta vida solo podía confiar en sí misma. A su alrededor solo había mentirosos, por lo que incluso con las personas más cercanas había que estar alerta. «Últimamente me he vuelto demasiado confiada», se dijo a sí misma Nancy mientras miraba su reflejo en el espejo. «Es hora de acabar con esto». Dentro de ella hervía tanta rabia que fue directamente a la casa de Griffin. Ya tenía preparada un discurso lleno de furia, con el que pensaba enfrentarse a ese vil mentiroso. Sus manos casi no podían esperar para darle un golpe en la cara de mentiroso.
Sin embargo, todos esos sentimientos se desvanecieron en cuanto vio frente a ella a un niño pequeño con un pijama de ositos. Hola, dijo educadamente el niño, y Nancy no pudo evitar notar lo profundos y tristes que eran sus ojos. Nancy explicó que necesitaba hablar con su padre. Entonces el niño se puso aún más triste. Papá no está ahora, dijo en voz baja Alex, está en coma, y Wendy dice que no volverá de allí. Se le notaba en los ojos. En poco tiempo, el niño iba a llorar. Entonces, sorprendida por la noticia, Nancy se agachó y le acarició suavemente la espalda. Y por cierto, conozco personas que volvieron de allí y luego vivieron una vida muy larga, sonrió ella. ¿De verdad?, dijo el niño abriendo mucho los ojos. Nancy asintió con la cabeza. Solo tienes que creer mucho que tu papá se despertará, explicó Nancy. Entonces, él sentirá que piensas en él y eso hará que regrese. Lo más importante es no perder la esperanza. Alex le prometió que no se pondría triste otra vez. Se despidieron. Nancy empezó a frotarse las sienes, pensando intensamente. Resulta que todo este tiempo, mientras ella culpaba a Carl por el engaño, él estaba luchando por su vida y nunca pensó en abandonarla. Simplemente se había convertido en una víctima de las mismas circunstancias que ella. Pero a él le había ido mucho peor, porque lo que estaba en juego era su propia vida. Dios mío, parece que me estoy volviendo completamente loca, murmuró Nancy, escondiendo el rostro entre sus manos. No puedo creer que haya llegado a acusar a alguien sin siquiera saber nada sobre él. Sintió una vergüenza inmensa. Tuvo que averiguar la dirección del hospital donde estaba ingresado el hombre de negocios y dirigirse allí. Para ver a Carl, tuvo que inventar una historia diciendo que era su hermana. Solo entonces la dejaron acercarse a la habitación. El hombre de negocios estaba inmóvil. Estaba conectado a decenas de cables. Incluso le cortó la respiración. Su apariencia en ese momento recordaba una escena de película en la que el protagonista muere al final. ¿Se despertará?, preguntó ingenuamente, como un niño. Es difícil decirlo, admitió el médico. Lo vigilamos todos los días, pero aún no podemos dar un pronóstico exacto. Nancy respiró hondo. Ni siquiera a su peor enemigo le desearía eso, ni siquiera a su propio esposo. De repente, escuchó a los doctores hablando sobre el hecho de que, después de varias semanas de estar allí, finalmente había llegado la esposa de Griffin. En ese momento, ella se apresuró a esconderse para que no descubrieran la mentira. No, no es necesario verlo, dijo Wendy, alejándose junto a la habitación. Simplemente desconecten esta cosa y ya está. Estas palabras dejaron a Nancy paralizada. No podía creer lo que la esposa de Carl acababa de decir. ¿Está segura?, preguntó el médico después de varios minutos de silencio, también sorprendido por esa solicitud. Sí, realmente no podemos decir qué pasará con él, pero mientras tanto, su esposo aún tiene una oportunidad. Créame, a veces las personas salen del coma y después. Murmuró Wendy, mirando su teléfono. Le creo. Sin embargo, ya tomé una decisión. No quiero tratar con un vegetal, y tampoco le deseo ese destino. Mi esposo no se despierta desde hace mucho, así que nuestra familia ya lo ha aceptado. Mantenerlo con vida cuesta demasiado dinero. Créame, ahora me encargo de las finanzas, añadió con tono empresarial. Su voluntad, por supuesto, dijo el médico. Pero le recomiendo encarecidamente que espere.
Luego, se dirigieron a la oficina del médico principal y Nancy ya no pudo escuchar el resto de la conversación. Sin embargo, fue suficiente con lo que escuchó para que el rompecabezas en su cabeza se completara. Ahí estaba la responsable de que derribaran el granero. Finalmente lo entendió. Wendy ya estaba metida de lleno en los asuntos de su esposo. Había vendido con éxito el terreno a los desarrolladores, quienes planeaban construir un chalet vacacional allí. Dado que el lugar era realmente pintoresco, hubo una competencia entre varios compradores, lo que permitió venderlo por un precio más alto, además de obtener para sí misma un pase vitalicio gratuito para el chalet cuando lo construyeran. Por supuesto, esta situación no le gustaba a los lugareños. Ya se habían acostumbrado a una vida tranquila y sosegada y no querían a ese tipo de vecino. Si bien podían perdonar la construcción de una casa para un rico, especialmente porque Nancy había contado que era una buena persona, la creación de un lugar de fiestas y jolgorio no lo iban a tolerar. Sé de esos chalets, lamentaba uno de los vigilantes. Siempre hay borracheras y escándalos. Miren las noticias, ahí muestran con frecuencia los horrores que pasan en esos lugares. Y los demás aldeanos lo apoyaron. No querían que la lujuria y la corrupción, que inevitablemente traerían todos esos ricos, envenenaran su aire puro de campo. Los lugareños no serían ellos mismos si simplemente se quejaran en silencio. Pronto los aldeanos pasaron a la acción. Salían todos los días a la calle con pancartas, organizaban reuniones, enviaban quejas a la administración para que los desarrolladores fueran acosados por inspecciones interminables. Así comenzó una lucha seria entre las partes en la que nadie estaba dispuesto a ceder. Nancy sabía lo que pasaba en el pueblo y se sentía orgullosa de que los habitantes lucharan con tanto empeño por la naturaleza local, pero ella misma no participaba en ello. Primero, no creía que pudiera salir algo de todo eso, y segundo, estaba demasiado ocupada con sus propios problemas. Lo más urgente era el divorcio. A pesar de que no tenían hijos, Oliver aún planeaba llevar el asunto al tribunal. Después de todo, en su matrimonio habían comprado un departamento y un coche, y no pensaba entregarlo sin luchar. Rachel le incitaba activamente en ese sentido, ya que ella también había puesto el ojo en los bienes comunes de la pareja. Tal vez, si no hubiera sido por sus consejos, Oliver habría aceptado un divorcio tranquilo y pacífico. Pero, a pesar de sus propios problemas, Nancy visitaba a Carl en el hospital, ya que nadie más lo hacía. Por alguna razón, sentía una responsabilidad hacia él y simplemente no podía abandonarlo. Wendy ya no se había vuelto a aparecer en el hospital, estaba ocupada con otras cosas, comenzaba a involucrarse profundamente en los negocios de su esposo, y ahora también había comenzado a ocuparse de su hijo. La esposa del empresario siempre le había sugerido a Carl enviar a Alex a algún campamento para que no le molestara, pero él siempre se había opuesto. Ahora había encontrado un lugar que, aunque no era un internado en el sentido tradicional, cumplía todas sus funciones. Este centro se lo había recomendado una amiga, quien felizmente había enviado allí a la hija de su marido de su primer matrimonio y ahora vivía con él sin preocupaciones. Prepárate, Alex, pronto irás a un campamento infantil, dijo Wendy en tono burlón, solo para asustar al niño. No quiero ir a ningún lado, gritaba el niño. Voy a quedarme con papá. A tu papá ya no le sirve de nada, decía la madrastra. Solo hace falta desconectarlo del aparato y listo. Eres mala. Y con esas palabras, el niño corría a su habitación. A pesar de todas las dificultades de la vida, Nancy logró encontrar una vía de escape. La encontró en el establo.
Los agradecidos habitantes del pueblo, a quienes les había entregado todos los animales de forma gratuita, decidieron construir los establos por su cuenta. A través de su vecina, Nancy siempre estuvo en contacto con ellos, por lo que estaba al tanto de todos los eventos que ocurrían en el pueblo. Cuando tus vacas tengan terneros, podremos continuar con el trabajo de Bruce, le decía su vecina con entusiasmo cuando hablaban por teléfono. Me encantaría, confesó Nancy, pero primero necesito resolver mis problemas, suspiró, insinuando el divorcio. No te preocupes, hija, la animó la mujer mayor. Todo saldrá bien. A pesar de que los constructores estaban trabajando activamente en el área, con los que los aldeanos mantenían una feroz lucha, la gente seguía trabajando en la construcción del establo. Un baúl. Durante el fin de semana o por la tarde, después de sus turnos, salían todos juntos a construir los corrales. En uno de esos días, se descubrió por accidente un baúl. Para levantarlo se necesitaron varias personas, ya que era muy pesado. ¿Será un tesoro?, bromeó uno de los aldeanos. Pero en cuanto miraron dentro, la broma se convirtió en realidad. Y es cierto, sonrió su compañero. Lo más probable es que lo hubieran dejado ahí los trabajadores de la mina, una empresa minera que había estado en la zona hacía 40 años. Había muchas leyendas sobre eso, y hasta hoy todos pensaban que eran solo cuentos. Inmediatamente le avisaron a Nancy. Al principio no les creyó, pensando que los aldeanos solo bromeaban. Pero pronto pudo verlo con sus propios ojos. Decidió hacer lo correcto y no ocultar el hallazgo. Por lo tanto, de acuerdo con la ley, lo entregó al Estado y recibió una recompensa en forma de una cuarta parte. Ese dinero le vino como anillo al dedo, ya que en esos días Wendy había renunciado oficialmente a pagar por el mantenimiento de la vida de Carl. Entonces, Nancy pagó por varios meses por adelantado. El médico de Griffin la miró largo rato y ya había entendido que ella no era la hermana del paciente, pero aún así permaneció en silencio. A él también le disgustaban las acciones de la esposa del empresario y esperaba que Carl pudiera salir adelante. «Estás haciendo una buena acción», dijo él. «Bueno, espero que esto dé sus frutos», suspiró Nancy mientras miraba al empresario, que dormía plácidamente. «Bueno, si esta tonta quiere seguir gastando su dinero en vano, que se divierta», respondió indiferente. «A mí no me importa en absoluto». Ya estaba esperando el momento en que se convirtiera en viuda y se vistiera de negro. Entonces tendría acceso total a todos los ahorros de su marido y podría meterse aún más en su negocio. Ella ya tenía las manos libres, pero Wendy aspiraba a más. Quería convertirse en la propietaria absoluta de todo el capital. Nancy recuperó el terreno de su abuelo, comprándoselo a los constructores. Resultó ser una tarea difícil, ya que se aferraron mucho a ese lugar. Tuvo que inventarse una historia sobre el terreno siendo inadecuado para construir, diciendo que había muchas personas locas que venían por la noche. Al final, los constructores desistieron de la idea de construir una casa de campo. Los habitantes del pueblo celebraron, fue su victoria común. Parte del dinero lo destinó al desarrollo de su propia granja. Por supuesto, los locales le ayudaron mucho, pero también era necesario contar con trabajadores profesionales. Además, compró nuevas máquinas para facilitar el trabajo a todos. Cuando el negocio de su abuelo Bruce fue revivido y la granja apareció de nuevo en el pueblo, Nancy empezó a llenar los puestos de trabajo. Les ofreció esos puestos a los vecinos, ya que estaba segura de ellos. Estas personas habían demostrado su lealtad y habilidad para trabajar con las manos, por lo que no había dudas. Todos estaban satisfechos.
La granja funcionaba, las vacas tenían trabajo y los del pueblo recibían un salario estable, aunque no muy alto. Así es como es el legado, sonrió Nancy, que al principio del camino ni siquiera imaginaba por lo que tendría que pasar. Después de 2 meses en coma, Carl finalmente despertó. Esto ocurrió tarde en la noche, pero los médicos rápidamente se dieron cuenta y reaccionaron. Según las reglas, debían informar a los familiares cercanos, pero el médico tratante decidió hacerlo de manera diferente. Unas semanas antes, le pidió a Nancy que dejara su número para poder notificarle sobre los cambios en el estado del paciente, por lo que fue a ella a quien llamó primero. ¿Está despierto?, repitió ella, sintiendo un escalofrío por todo el cuerpo. En ese momento, Nancy se encontraba en el pueblo, pero al escuchar tan buenas noticias, se dirigió inmediatamente al hospital. ¿Cómo se siente?, preguntó Nancy cuando le permitieron visitar al paciente. Algo raro, admitió el empresario. Me dijeron que estuve dormido 2 meses, pero siento como si lo hubiera visto ayer mismo, y ese largo periodo de tiempo no existiera. El tiempo se detuvo para mí. Nancy sonrió. Por más extraño que pareciera, le habría gustado desaparecer de la vida durante varios meses para que todos sus problemas se resolvieran por sí solos. Lo más importante es que los meses no se convirtieron en años, sonrió Nancy. Es cierto lo que dices, asintió Carl. ¿Cómo van las cosas en el terreno? ¿El traslado sigue adelante? Después de su pregunta, siguió una larga conversación. Al final, el empresario se puso bastante sombrío. Ahora mismo voy a ordenar que te envíen el dinero, dijo él con firmeza, y luego extendió la mano hacia el teléfono que estaba sobre la mesa de noche. Dios mío, eso ahora mismo no importa, dijo Nancy. Ya tendrá tiempo. Ella intentó detener la mano del empresario, pero algo salió mal y se golpearon las frentes, después de lo cual ambos estallaron en carcajadas. Perdón, sonrió el hombre, mirándola. No pasa nada, yo tengo la culpa, dijo ella. Después de su visita al hospital, Nancy sintió que su corazón estaba más tranquilo. La noticia de que Carl había despertado parecía ser la más feliz en mucho tiempo. Solo al día siguiente los médicos le informaron a la esposa del empresario que él había salido del coma. Wendy estaba completamente sorprendida. Ya lo había enterrado mentalmente y él se despertó de repente. Qué inoportuno todo esto, pensó su esposa, llena de frustración. En ese momento, ya casi había enviado a su hijo a un centro infantil, y había encontrado un excelente comprador para la empresa de Carl, quien había prometido una gran cantidad de dinero según sus estándares. Ahora todo tenía que cancelarse, y la esposa del empresario fue al hospital con cara de pocos amigos. Cuando llegó, Carl ya estaba al tanto de todo. El médico tratante le contó que, durante todo este tiempo, la esposa no había ido a verlo ni una sola vez y que su vida solo la debía a Nancy, además de a sus colegas. Y ni siquiera dijo una palabra sobre eso, pensaba el sorprendido empresario. Querido, exclamó Wendy, y luego intentó abrazarlo. Qué feliz estoy de que finalmente hayas vuelto. Pero el hombre solo se apartó y la miró con una mirada tan severa que ella retrocedió. Vamos a evitar las escenas teatrales, dijo él, con voz cansada. Mejor dime, ¿dónde está mi hijo? En casa con la niñera, respondió ella rápidamente. ¿Por qué no lo trajiste? Frunció el ceño el hombre. Wendy dijo que no quería hacerle más daño al niño, pero su marido, sonriendo levemente, negó con la cabeza. Sabes, en tiempos difíciles es cuando realmente puedes ver lo que las personas son en realidad,
comenzó él con voz suave. Y tú te mostraste tal como eres. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Wendy, nerviosa. Lo sé todo, dijo Carl, entre dientes. Conozco cada uno de tus actos que cometiste en mi ausencia. Cada uno, enfatizó. Wendy tragó saliva nerviosamente. Cuando su esposo estaba en ese estado, ella le temía. Te doy un día para que desaparezcas para siempre de mi vida, dijo Carl, con voz clara. Después de eso, mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre el divorcio. Wendy estuvo a punto de caer de rodillas, rogando por perdón, pero se detuvo al encontrarse con su mirada helada y se estremeció. Lo que más deseaba en ese momento era huir de él lo más lejos posible, para no sentir el desprecio que parecía palpable, incluso físicamente. Cuando Nancy visitó al empresario la próxima vez, la esperaba un fajo de dinero sobre la mesa de noche. Esto es por todo lo que has hecho por mí. Te estoy muy agradecido, dijo él. ¿Ya sabes que no lo hice por dinero?, preguntó Nancy. Me deja sin palabras. Involuntariamente pasó al tú. En toda mi vida he conocido a muchas mujeres, pero ninguna tenía un corazón tan amable como el tuyo. Nancy se sonrojó. Solo encogió los hombros, sin saber qué responder a ese cumplido. ¿Vas a venir mañana?, preguntó Carl, con esperanza en la voz. Lamentablemente, no podré. Movió la cabeza. Mañana tengo el divorcio. Griffin no pudo evitar una risita satisfecha. No recordó de inmediato que Nancy tenía marido, pero cuando lo comprendió, su estado de ánimo empeoró. Le gustaba mucho, y por eso la presencia del marido se volvía un obstáculo incómodo. Ahora todo parecía mucho más sencillo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Carl Griffin. Gracias, pero no, respondió Nancy con seguridad. Esto lo tengo que resolver yo misma. Al día siguiente, Nancy se convirtió en mujer libre. Por más que Oliver intentó apoderarse de todos los bienes, el tribunal dividió todo de manera equitativa y a su exesposa eso le pareció bien. Cuando Carl estuvo completamente recuperado, se divorció de Wendy. Esta mujer tuvo mucha menos suerte que la exesposa de Nancy, pues no recibió nada. Antes de la boda, el empresario había redactado un acuerdo prenupcial para protegerse en caso de una situación como esta, y ahora su precaución le resultó muy útil. Ni siquiera su carísimo abogado, en cuyo servicio ella había gastado su última joya, pudo ayudarla. Wendy tuvo que regresar a la casa de sus padres para poder sobrevivir. Una vez que los obstáculos, las mitades vivientes, desaparecieron, Carl y Nancy comenzaron una relación. No querían apresurarse, querían que la magia que surgió entre ellos desde su primer encuentro se desarrollara por sí misma. Sin embargo, Nancy comenzó a visitar al empresario con frecuencia. «Te conozco», exclamó alegremente Alex cuando la vio. «Papá, esta señora vino a vernos y prometió que te despertarías». Cuando Carl Griffin supo que ella había podido apoyar a su hijo en un momento tan difícil, su corazón se derritió por completo. En ese momento, le vino a la mente la idea de que finalmente había encontrado a la mujer de sus sueños, y le hizo una propuesta en una noche completamente normal, cuando Nancy no lo esperaba para nada. ¿Quieres vino tinto o blanco?, preguntó ella, mirando el minibar. «Quiero que te conviertas en mi esposa», dijo Carl con firmeza. Cuando Nancy, sorprendida, se giró hacia él, él le extendió un anillo. «Acepto», salió de sus labios inmediatamente. En lo más profundo de su ser, estaba esperando esas palabras. Se casaron rápidamente,
ya que para Nancy era su segundo matrimonio y para Carl incluso el tercero. Ninguno de los dos sentía la necesidad de una ceremonia ostentosa. Se reunieron solo con un círculo pequeño de amigos cercanos y familiares, luego viajaron al pueblo y celebraron allí la boda, y después se fueron de luna de miel. Para ese momento, Nancy ya se había mudado a la casa de su esposo. Decidió quedarse a vivir en la ciudad, mientras que en la granja asignaron a un administrador, que también era del pueblo. Era un amigo cercano de su abuelo Bruce, en quien confiaba y estaba dispuesta a dejarle en sus manos ese asunto. Nancy no iba muy a menudo, solo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Y como Carl Griffin, el empresario, era una figura conocida, su nueva esposa fue mencionada en muchos periódicos. «Mira lo que escriben sobre tu ex», observó Rachel un día, molesta. «Esto sí que lo entiendo, alguien se movió a tiempo, y tú ni siquiera pudiste recuperar el departamento». Desde que Oliver y Nancy se divorciaron, su relación empeoró seriamente. Como dividieron el apartamento a la mitad y lo vendieron poco después, Oliver tuvo que mudarse con su amante, una chica que no lo recibió con demasiada alegría. Rachel comenzó a presentar muchas quejas, lo que generó peleas constantes entre ellos. Con el tiempo, se dio cuenta de que Oliver no era tan ambicioso, lo que empezó a irritarla mucho. «¿Y qué puedo hacer?», respondió el amante. La jueza era mujer, por eso apoyó a Nancy. «Siempre tienes una excusa, solo para no hacer nada», sacudió la cabeza Rachel. Las constantes críticas llevaron a Oliver a querer demostrarle a su amante lo contrario. No quería perder a una mujer como ella, especialmente porque empezó a notar que últimamente coqueteaba con otros hombres. Fue entonces cuando Oliver se dio a la aventura que ella le había propuesto desde hacía tiempo. Había una casa en las afueras que los criminales locales codiciaban. Sin embargo, los propietarios se negaban a venderla. Rachel tuvo la idea de falsificar algunos documentos y llevar a cabo la venta, obteniendo así un porcentaje muy grande. Al principio, Oliver dudó, pero para recuperar la atención de su amante, finalmente aceptó. El resultado fue que la policía se interesó en su agencia inmobiliaria. Estaban al tanto de la transacción ilegal y fueron a buscar al culpable. Lo paradójico es que fue Rachel quien señaló a su amante. «Lo siento, así es la vida», se encogió de hombros ella. Así fue como Oliver fue condenado por fraude y enviado a prisión. Le esperaba un juicio. Y no tenía a nadie que pudiera ayudarle, por lo que se quedó solo frente a su problema. A través de conocidos en común, Nancy se enteró del destino de su exmarido, pero no intervino. Ahora necesitaba pensar en sí misma. Últimamente, su salud había empeorado gravemente. Nancy notó que se cansaba rápidamente, incluso empezó a tener dificultad para respirar, y en un momento dado se desmayó, lo que preocupó mucho a su esposo. «Esto ya no puede seguir así», dijo Carl con seriedad. «Hoy mismo llamaré a mi médico». Nancy intentó disuadirlo, le dijo que todo pasaría por sí solo, pero el hombre no estaba dispuesto a rendirse. La salud de su amada era su prioridad. Más aún, él ya había perdido una esposa, que falleció por una enfermedad. Ahora, su mayor temor era que lo mismo pudiera sucederle a Nancy. «No es cáncer, ¿verdad?», preguntó preocupado, cuando el doctor terminó el examen. «No se preocupe», sonrió el médico. «Todo está muy bien. Simplemente su esposa está embarazada y en las primeras etapas es normal tener esos síntomas». Por un momento, reinó el silencio en la habitación. Cada uno de los presentes comprendió lo que acababan de escuchar. «Voy a ser mamá», dijo Nancy casi en un susurro.
En el siguiente instante, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ya no creía que algo así fuera posible. Hace tiempo, durante un examen médico en el trabajo, el ginecólogo le dijo que probablemente no podría tener hijos. Y entonces, Nancy le creyó sin cuestionarlo, especialmente porque Oliver nunca había querido tener hijos. Nancy miró a su esposo y vio en sus ojos las mismas emociones. Era una felicidad sincera e infinita.